Eh, es una clase que es bastante complicada, pero vamos a tratar de irla haciendo ameno y disfrutarla de ella para que podamos desarrollarla con cabalidad. Eh, Ustedes podrán darse cuenta quién es esta artista y al final me van a decir quién es. ¿Oye? Les voy a dejar un buen tiempo de compás de espera para que ustedes puedan pensar y recordarse de cómo era ella de bonita. O la miran ustedes Doc- bonita aquí doctor, una en la pregunta. movie. Doctor, ¿me ¿Sí? escucha? Disculpe. Sí, le escucho. Eh, ¿Se puede decir de una vez o hay que esperar al final? No, no, al final. Bueno, entonces tenemos que la medicina forense es una parte anatómica en donde tenemos una descripción anatómica. Esta vamos a tener en una posición, en planos, en líneas anatómicas y en regiones anatómicas. ¿De qué forma nosotros vamos a desarrollar, de qué forma vamos a desarrollar nosotros la parte anatómica? Cuando hablamos de posición anatómica, no es esa que ustedes conocen normalmente o que, a la cual ustedes se refieren, sino que vamos a hablar de anterior y posterior. Solo hay dos posiciones anatómicas, anterior y posterior. Luego vamos a tener nosotros lo que son los planos anatómicos, que vamos a tener nosotros seis en el cuerpo humano. Uno que va a estar dividido aquí en color lila, que va de hombro a hombro y parte el cuerpo en dos, uno anterior y uno posterior. Pero va uno que va de atrás hacia adelante y divide el cuerpo en derecho y en izquierdo. También otro que es transverso, que nos va en superior o inferior, o cefálico y caudal. Hay diferentes nomenclaturas o diferentes formas de poderlo llamar en esta posición. Luego tenemos nosotros en los ángulos, la línea media, external, una línea paraesternal que va de la mitad del, del esternón con la mitad de la clavícula y aquí pasarle una línea en la mitad de ambas líneas, una línea que se llama paraesternal. Tenemos un ángulo external que pasa por debajo del espacio de la horquilla external y una línea que pasa cabal en las sifoides, a nivel de las sifoides del esternón. Esto aproximadamente una a nivel de la cuarta vértebra torácica y la otra a nivel de la novena vértebra torácica. Sin embargo, cuando nosotros lo tenemos en región posterior, vamos a tener eh, la parte que es la tercera torácica y aquí tenemos la línea de la espina de la escápula y el ángulo de la séptima que nos va séptima torácica que nos va a dar el ángulo subescapular. También la línea media que va a pasar por el centro de la vértebra y la línea escapular que va perpendicular a nivel de la escápula. De estas regiones tenemos regiones anatómicas. Dos regiones en la parte anterior que son torácicas, la región abdominal donde encontramos el ombligo, la región pélvica o región púbica también se le conoce, donde vamos a encontrar los genitales tanto masculinos como femeninos, las extremidades inferiores, el muslo, que corresponde a la parte femoral, las rodillas, la parte de la pierna, que es la región crural, y la región tarsal, también la región digital que corresponde a los dedos. Los miembros superiores van a estar por el brazo, el codo, o la parte que se llama antecubital, el antebraquial, o sea, la región del antebrazo, la muñeca y la palma de las manos. En la región posterior, como le decíamos nosotros, el codo, la línea media, que es la línea vertebral, la región escapular, los hombros o la región acromial, los glúteos, los muslos que vamos a tener en la región posterior, la región poplitea que corresponde a la parte posterior de las rodillas y la región sural. Si en la parte anterior era crural,
en la región posterior se llama sural. Ahora, vamos a tener nosotros varias partes de la medicina forense. Y aquí vamos a entender nosotros lo que es la traumatología forense. En la práctica médica forense, vamos a decir que la práctica se evalúa en personas vivas como también en cadáveres. Vamos a buscar en ellos huellas traumáticas en la anatomía que van a ser signos. No van a ser síntomas, sino van a ser signos. Y estos van a ser producto de una comisión de un hecho violento. Ahora, la rama de la medicina forense es aquella que estudia el traumatismo en general, sus efectos en las personas, así como la aplicación médico-legales. Dentro de esta vamos a encontrar las lesiones. Las lesiones no son más que trastornos patológicos, anatómicos, fisiológicos y psicológicos que van a resultar de una alteración morfológica. Un traumatismo físico es aquel que produce un daño anatómico en la integridad corporal y o funcional. Eh, Esta va a afectar una parte del cuerpo humano, pero al mismo tiempo el cuerpo humano es producido por cualquier forma de una fuerza exterior. Entonces, si nosotros vamos a ver el trauma físico, va a ser aquel impacto que le ocasiona una fuerza exterior sobre el cuerpo humano o sobre la integridad corporal. De acuerdo a su naturaleza, el, el trauma puede ser mecánico, térmico, eléctrico, químico y por radiaciones. Dentro de la parte del trauma mecánico, vamos a entender que son todas aquellas que resultan de una aplicación violenta de la energía cinética sobre un cuerpo, que esto es lo más frecuente. Esto no es más que alguien le pegó un golpe a otra persona utilizando la mano, el puño, la cabeza, el bate, lo que tenga a la mano. Entonces, para que sea un trauma mecánico es todo lo que aquello nos ocasiona desde el exterior un golpe en la integridad de nuestro cuerpo. Los traumas térmicos. Los traumas térmicos son aquellos ocasionados por el calor, como las quemaduras, escaldaduras, o también por el frío, como lo es la hipotermia. Dentro de los químicos, dentro de los eléctricos, vamos a encontrar como consecuencia de la electricidad artificial, que le vamos a llamar electrocución. Ahora, también vamos a tener las quemaduras eléctricas que le vamos a llamar, que vienen de la parte natural, que se van a llamar fulguración o electrofulguración. Los rayos, entiéndase en este lado. Ahora, las químicas son aquellas causadas por lo general por compuestos químicos. El azufre, el yodo, varias sustancias químicas que podemos tener. Radiaciones van a ser resultado de un efecto de las explosiones nucleares, complicaciones que se pueden dar por la ampliación terapéutica también, ¿verdad? Pero también van a existir otros mecanismos que causan daño, como lo son biológicos, ¿verdad? Y elementos que que en determinado momento nos va a ocasionar un trauma mixto. En este caso, estos tipos de trauma es un daño anatómico con lesiones visibles o funcionales, eh, que van a ocasionar un defecto en un órgano, una alteración anatómica visible, el cuerpo humano, por ejemplo, producida por cualquier fuerza exterior. Vamos a encontrar los fundamentos legales. eh, Perdón, aquí va a ser el capítulo 5. Hoy me cometí un error aquí. Se los digo, el capítulo 5, en artículo 144. En el artículo 144 vamos a hablar del concepto de las lesiones. Y el concepto de las lesiones, leyendo el artículo 144, es: comete delito de lesiones quien, sin intención de matar, causare
a otro daño, el cuerpo o la mente. Lesiones específicas, artículo 145. De propósito, castrare o esterilizar, dejar ciego o mutilar a otra persona, será sancionado con prisión de 5 a 12 años. Las lesiones gravísimas en el artículo 146, espero que lleven la lectura conmigo. 146, quien causare a otro lesión gravísima será sancionado con prisión de 3 a 10 años. Es una lesión gravísima lo que se produjere alguno de los resultados siguientes: enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable. Segundo, inutilidad permanente para el trabajo. Tres. Tercero, pérdida de un miembro principal o de uso de la palabra. Cuarto, pérdida de un órgano o un sentido. Cinco, incapacidad o para engendrar o concebir. Lesiones graves las vamos a encontrar en el artículo 148. Quien causare a otro lesión grave será sancionado con prisión de 2 a 8 años. Es lesión grave la que se produjere alguno de los resultados siguientes. Primero, debilidad permanente de la función de un órgano, miembro principal o un sentido. Segundo, anormalidad permanente, uso de la palabra. Tercero, incapacidad para el trabajo o más de un mes. Y cuarto, deformidad permanente en el rostro. Ahora, las lesiones graves las encontramos en el 148. De ahí nos podemos ir al 150 bis. Este fue adicionado por el artículo 23 del decreto número 9-2009 del Congreso de la República, y se refiere al maltrato contra menores de edad. Para que lo puedan anclar ya con el decreto, lo pueden ustedes anclar con el artículo, con el decreto 9-2009 en su artículo 23. Les va a servir para su público. Entonces, otras leyes que vamos a encontrar, lo van a encontrar ustedes en el artículo 3, inciso BCL y artículo 7 de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Ahora bien, vamos a tener nosotros dentro de estas lesiones. De estas van a estar unas por lesiones externas y lesiones internas. Las lesiones externas están compuestas por, o están afectas a ellas, las contusiones, las heridas o lesiones cortantes, heridas o lesiones punzantes, heridas o lesiones punzocortantes y heridas o lesiones cortocontundentes, contusocortantes. De esta forma se les puede conocer. Dentro de las contusiones, vamos a encontrar las apergaminamientos, escoriaciones, equimosis, hematomas, lesiones o heridas contusas propiamente dichas, los scalp, arrancamientos, decapitaciones y descuartizamientos. Ahora, dentro de estas que forman este complejo, las vamos a ir desarrollando una a una en el transcurso de hoy y mañana. Dentro de las internas vamos a encontrar hematomas, derrames, hemorragias, laceraciones o desgarros, estallidos o fracturas. Estas ya forman parte interna de nuestro cuerpo humano. Dentro de las lesiones elementales, el trauma físico por lo general nos va a dejar huella visible, que pueda ser cuantificable. Ténganlo siempre en mente estas características: una huella visible que puede ser cuantificable, tener características vinculantes con un objeto lesivo, o sea, la forma y patrones de lesión. Aquí tenemos nosotros el caso de un eritema. Ustedes lo pueden ver, es esta parte roja que se encuentra aquí. Características cuantificables, visibles y que pueden estar relacionadas con un objeto. Si ustedes pueden ver, aquí se encuentra una hendidura con un color verdoso, el cual se puede medir y cuantificar también.
El eritema postraumático es leve, transitorio, por lo regular se observa en la piel en una zona rojiza y ligeramente elevada que corresponde al edema. El edema es lo hinchado, lo que nosotros decimos, viene, se me hinchó la pierna, es edema. Resulta del impacto de un objeto contundente, en este caso, le pegaron a este nivel, ¿verdad? Cuando dice impacto contundente es porque es seco el golpe directamente en el área, contra una superficie dura. Su ausencia no significa que no se haya producido un trauma, hay que tenerlo en cuenta. De estas vamos a encontrar nosotros otro tipo de lesiones, como son las escoriaciones. ¿Quién de ustedes no se ha raspado una vez? No se ha caído, se ha producido un raspón. Pues el raspón que nosotros comúnmente le llamamos es lo que se conoce verdaderamente como, con su nombre, escoriación. También se le conoce erosión epidérmica o abrasión. Es una lesión superficial que afecta únicamente la piel. Por lo general, tiene Licenciado, no se le escucha. Perdón, doctor. Licenciado, disculpe, se le fue el audio. Se quedó en diciendo con qué otro nombre se conocía. No sé si puede repetir, disculpe. La mala uno, pues. Ya empecé. tienen forma, ¿se pueden ver? Tienen línea. ¿Me escuchan? Hasta ahorita volvió el licenciado. Se dejó de escuchar cuando empezó a decir Ah, muy con qué otro nombre se le conocían. Muy bien, voy a retomar. Las escoriaciones también se les conoce como el nombre de erosión epidérmica o abrasión. Es una lesión superficial que afecta solo la piel. Estas van a tener una forma generalmente lineal. Miren, tiene forma de líneas, ¿no? Algunas veces son curvas, como cuando hay arañazos, o en banda escoriativa, como rosaduras, cuando causa una forma tangencial por el impacto de un objeto contundente en el cuerpo. Pero estas son, van a variar de acuerdo al caso. En otros casos van a presentar un surco de compresión, como en el caso de los ahorcados. Si ustedes se dan cuenta, miren, aquí queda la lesión y se mira el surco a nivel del cuello de una excoriación. Estas excoriaciones van a abarcar amplias zonas del trauma. Estas zonas se les va a conocer como escoriación en llama, o sea, como que fuera una flama. Vamos a ver la anterior. Si ustedes miran, y se imagina uno como que estuviera una flama, ¿verdad? Una llama de fuego. La evolución de estas escoriaciones curan por lo general pocos días y no dejan cicatriz permanente. Es importante muchas veces su forma y distribuirlas adecuadamente. Por ejemplo, en este sentido, si ustedes se dan cuenta, este tipo de escoriaciones son muy frecuentes y, como les decía, su importancia es la localización y distribución que puedan tener. Algunas veces son indicativas o de indicación de posibles peleas o hechos delictivos que produjeron, como por ejemplo, una estrangulación en media luna, nos va a decir de que es una estrangulación manual. Cuando hablamos de lineales e irregulares en el rostro, son signos de lucha, la que se ubican en el área genital, asaltos sexuales, y se pueden llamar también, cuando tienen forma de llama o de fuego, son hechos de tránsito. Hay otras lesiones que se pueden dar que son las equimosis, que se confunden muchas veces
con los hematomas, ¿verdad? Pero estos tipos de lesiones son diferentes, igual que los eritemas. Las equimosis son colecciones difusas, son, y estas se deben a la extravasación de sangre por debajo de la piel, intacta, o sea, la piel nunca se rompe. Los vasos sanguíneos sí llegan a romperse, se conoce como contusión, moretón o cardenal, los famosos moretes que nosotros le llamamos. Estas van a depender de la etiología de la lesión, ¿verdad? Del tipo, y muchas veces se deben a impactos contundentes o caídas, o otras veces son espontáneos, como en las enfermedades, ¿verdad? Que usted dice, mire, me salió un moretón y no sé por qué. Dentro de la forma, la mayoría de equimosis no tienen una forma definida y solo ocasionalmente calcan el impacto del cuerpo. Por ejemplo, las lesiones con hebillas. Si ustedes miran, esta es una lesión con una hebilla. ¿Se recuerdan que hablamos que podían ser medibles, cuantificables y que siempre por lo regular estaban marcadas por el objeto contundente que las afectó? En este caso tenemos la hebilla en esta parte del cincho y esto que ustedes miran morado acá es la equimosis y aquí se encuentra marcado el instrumento que se utiliza. Hay otro tipo de equimosis y que muchos de ustedes están familiarizados con ellos, que es la sugilación o lo que se conoce normalmente como el chupón. Estas son una lesión mixta que resulta de un doble mecanismo, la presión y el vacío que se ejerce sobre la piel. ¿Está la podemos? La evolución de ellas, de estas equimosis, van a cambiar de acuerdo al color a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, la degradación química de la hemoglobina es lo que produce este tipo de evaluación, de evolución de acuerdo al tiempo que está pasando. Esta transformación cromática es la misma lesión y no es notable en personas de tez blanca. Es más notable, perdón. Por ejemplo, si nosotros encontramos una equimosis de 0 a 3 días, la coloración va a ser negruzca. De 4 a 6 días, color azulado. De 7 a 14 días, color verdoso. De 2 a 3 semanas, color amarillento. Y después de las 3 semanas, desaparece. Vamos a hablar ahora del hematoma. El hematoma, eh, igual que las equimosis, la cronología va a ser muy importante. El tiempo que tienen estos en que se desarrollaron son sumamente importantes. Entonces, el hematoma es una colección de sangre más localizada y de mayor volumen. Se puede formar debajo del cuero cabelludo, conocido como chichón. No es chinchón, sino es chichón. Dentro del cráneo son hematomas subdurales o epidurales, y vamos a ver cuál es la diferencia entre uno de ellos. Y además, vamos a tener también nosotros eh, ruptura de vasos sanguíneos de mayor calibre que los rotos en las equimosis, que generalmente es acción entre dos planos. Uno de ellos va a ser duro. La evolución de ellos son complicaciones agudas del trauma. Algunas veces permanecen en el cuerpo durante cierto tiempo prolongado y el mismo cuerpo se encarga de absorberlos en algunos casos. Sin embargo, cuando hablamos de lesiones a nivel del cráneo, por ejemplo, si es entre la tabla de hueso, que está acá, y las meninges, que están en color azul, esto va a ser un hematoma epidural, es sangre completamente arterial y se debe muchas veces por una fractura a nivel del cráneo.
Mientras que si es Ya te entre van el las cerebro patas. Tengo leche porque no me gusta. y la dura madre, o sea, la meninges, va a ser una hemorragia venosa. Entonces va a ser subdural. Ahora, hay hematomas también, como en este caso, el de la pierna, accidente en motocicleta, que se hizo este hematoma, luego se hizo esta capa de protección del mismo hematoma, el cual siempre hay que tenerlo muy en cuenta por el tipo de lesiones que puede ocasionar, que pueden terminar también en amputación de un miembro. Ahora, tenemos nosotros en nuestra cuenta Aguacayo aquí. diferentes, Volteando. diferentes heridas contusas o contundentes. Estas heridas contusas o contundentes no son más que aquellas en las que resultan de un golpe completamente traumático, seco o sólido sobre el cuerpo humano. Puede ser romo, que impacta violentamente en la anatomía causada por la ruptura de la piel, o también algunas veces van a ocasionar fracturas óseas. Características de ellos: una forma irregular y un fondo afractuoso. La mayoría de veces una erosión marginal de aspecto apergaminado con zonas escoriativas y equimosis alrededor. Un ejemplo de esto, tenemos a este paciente con trauma craneoencefálico, tiene hemorragia del oído, hay una lesión contusa a nivel de lo que es frente parietal y región malar en la cara. Ustedes pueden ver que hay puentes finos dermatológicos, hay una zona apergaminada, hay área equimótica alrededor, eh, vamos a encontrar pequeñas partículas de cuerpos extraños, en este caso tierra, y el trauma por lo regular son lesiones graves que resultan de un trauma mecánico violento que impacta directo sobre la caída del precipitante. Vamos a tener nosotros también las fracturas. En este caso, las fracturas, vamos a decir que son la pérdida de la integridad y la continuidad morfológica de un hueso. Esta resulta de una acción violenta con una fuerza mecánica. Vamos a tener fracturas transversas, fracturas lineales, oblicuas, oblicuas desplazadas, en forma de espiral, incompletas, con minutas que se hacen en muchos pedacitos. Dentro de las fracturas es importante recordar que la recuperación de un hueso se puede dar por 5 fases. Una que es hemorrágica, que se da inmediatamente después de la fractura. Una proliferación periostal o endostal, que es la formación ya de una partículas a nivel de alrededor del hueso y dentro del hueso para formar luego la fase de callo óseo. También la consolidación es la cuarta fase, y la quinta fase, la remodelación del hueso. Tiempo que se tardan para resolver en niños de 2 a 6 semanas, de 4 a 6 semanas, adultos de 4 a 6 semanas también, pero va a depender del hueso y la edad. Algunos niños ya a las 2 o 3 semanas ya se mira buen resultado. Sin embargo, todo esto depende del hueso y del acto que se pueda dar. Hay otro tipo de lesiones que son complejas, que son estas, que son lesiones mixtas que van a resultar de la acción y combinación de un mecanismo de un traumatismo o también avulsión, que la avulsión es la separación violenta de un segmento corporal, por ejemplo, como una parte de la extremidad o una pieza central. Por ejemplo, esto se daba mucho en la antigüedad por los anillos o las argollas, o otras personas eran de la muñeca por los relojes que habían antes de metal, pulsera de metal y que no tenían pin, sino que venían de una vez anclado al reloj. La ingeniería nos ha dicho que las argollas ahora vienen
no vienen unidas, sino vienen separadas, con el objetivo de que si se queda trabado, se rompe el anillo y el dedo no le pasa nada. O las pulseras de reloj vienen hechas de plástico o con pines para que se revienten inmediatamente. Entonces, esta es una abulsión, la separación de un miembro. Esto que ustedes miran acá es el tendón flexor del dedo, la piel que se vea, queda completamente expuesto el hueso o amputados los dedos. También puede darse a nivel no solo en las extremidades, sino se puede dar también a nivel de los dientes cuando hay una pelea y hay pérdida de pieza dental. Dentro de las abulsiones vamos a encontrar nosotros múltiples mecanismos, como lo son las lesiones, abulsiones que pueden ser localizadas en arrancamientos, amputaciones, decapitaciones o generalizadas como atriciones y descuartizamientos. También vamos a encontrar nosotros estas fotografías, ¿verdad? Que esta es eh, ¿cómo se llama? Atrición y un decapitamiento con descuartizamiento. Las lesiones por aplastamiento es un trauma masivo, como en los terremotos. Las contusiones profundas son impactos o contundentes masivos con energía cinética, o sea, un cuerpo que va a ir a pegar directamente a ellos. Y tenemos también lo que son las mordeduras, ¿verdad? Las mordeduras son traumatismos contundentes, cortocontundentes, porque se necesita de una fuerza para poder ocasionar lesión en la piel. Eh, Entre las heridas, mordeduras de animales y las humanas, son peor las humanas porque la boca del ser humano es más contaminado. Eh, a manera de broma, yo siempre decía que uno nunca sabe dónde estuvo la boca anteriormente, y esto hace que haya mucha bacteria, mucha colonización en la boca, y esto pueda producir infecciones severas en las heridas por esta mordedura. Estas lesiones son evaluadas única y exclusivamente por odontólogo forense, que hace una medición, hace una evaluación y trata de compaginar la herida con la mordedura por medio de moldes que él toma, impresiones dentales que él toma, y tiene que casar con la herida. También aquí en esta área existen agresivas por defensa o de carácter sexual, y otras que también son muy importantes, que no hay que dejarlas escapar, las autoinfligidas. ¿Quién me quiere decir quién era? Es Marilyn Monroe, doctor. Así es, ¿verdad que qué bonita se mira ahí en la morgue? Sí, ¿O está mejor aquí? Está mejor ahí. está mejor ahí, ¿Se da licenciado. cuenta lo que hace la pintura, el maquillaje y un buen peinado? ¿Dudas, reclamos o remordimientos? Yo tengo una pregunta. Perdón, ¿Sí? doctor. Tengo una No tengan pena. pregunta. ¿Cómo diferenciamos un hematoma de una equimosis? La profundidad. Exacto. O sea, ¿serías por el Sí, o sea, tamaño eh, o por los vasos que se rompen? mm, usted ha visto una sugilación, ¿verdad? Ujú. Sí. Bueno, la sugilación, si ustedes se dan cuenta, tiene una especie de, ¿cómo le digo yo? Como que fuera una pintura nada más. Solo se mira lo morado superficial. Sin embargo, cuando nosotros hablamos ya de un hematoma, en la parte inferior, vamos a ver como que una vejiga se está inflando y ustedes lo tocan, es completamente aguado, ¿verdad? Esto ocasiona este tipo de enfermedades, perdón, de problemas en aquellas personas que reciben un golpe severo. Ah, ok. Muchas gracias, doctor. Se lo agradezco. Bueno, para servirle. Doctor, disculpe una pregunta.
¿sí? Con respecto a las fracturas, usted nos decía que las fracturas en los niños generalmente se van reparando, digámoslo así, a las 2 o 3, de 2 a 6 semanas. ¿Y en los adultos? 3, 4 semanas. En adultos va a depender del hueso y de la edad del adulto. Promedio que se llevan son 6 semanas, a excepción de la tibia y la clavícula, que muchas veces se llevan hasta 3 meses. Ah, ok, muchas gracias, doctor. De nada para servirle. Jafet y después Beverly. Licenciado, disculpe, ¿sería tan amable de repetirme lo relativo al trauma eléctrico? Trauma eléctrico. Sí, Vamos a el tener trauma. nosotros diferentes traumas por electricidad. Dentro de ellos, nosotros tenemos, por ejemplo, cuando es por electricidad artificial, la que tenemos en la casa, ¿verdad? El cableado que hacemos. Esta es una electricidad artificial. Su nombre, usted dice, mire, se electrocutó. Entonces es electrocución. Pero también vamos a tener traumas por electricidad natural. Esto se les conoce como fulguración o electrofulguración. Aquí van a entrar los rayos. Gracias. Tengo a Beverly Caravantes y después Beverly Sosa. Gracias, licenciado. Mi pregunta va más a el documento que se envió ayer, que es como pequeño resumen de la clase de hoy. A mí me llamó mucho la atención porque en la clasificación de lesiones según el agente que la produce está el agente externo mecánico, pero aquí se subdivide como en un traumatismo activo y un traumatismo pasivo. Y a mí me surgía la duda en cuanto a la diferenciación de ambos y quisiera como que poder también tener un ejemplo, porque por lo que tengo entendido el traumatismo activo es que un cuerpo en movimiento impacta a la persona, mientras que en el traumatismo pasivo la persona es como que dirigida a un cuerpo inerte, pero quisiera saber si lo estoy entendiendo bien Sí, o así si... es. Mire, pues, Ay, cuando hablamos de trauma pasivo y trauma activo, yo voy corriendo y no miro el poste y me golpeo la frente con él. Este es un trauma activo, porque el cuerpo va en movimiento y se va a chocar con el poste. Mientras que el trauma pasivo, yo estoy sentado y llega alguien y me pega con un palo en la cabeza. Este sería un trauma pasivo. El cuerpo no está en movimiento, sino que está quieto a la hora que le impacta. gracias, doctor. Bueno, va a servirle. Ahora Beverly Sosa. ¿Sí o no? Muy buenas tardes, doctor. Así Buenas como tardes. como con los hematomas se puede determinar según su coloración el tiempo o sí, el tiempo en el que fue provocado. En las fracturas, ¿cómo se determina hace cuánto sucedió la fractura? Bueno, muy bien. En el primero, nosotros vamos a determinar cuándo fue el golpe por el hematoma en la situación que se encuentre. Por ejemplo, si ustedes vieron la fotografía del hematoma que tenía en la pierna, ya llevaba más de 2 semanas, porque ya está cartonado, ya tiene una fase de endurecimiento. Sin embargo, en las fracturas, nosotros determinamos la fractura, cuánto tiempo tiene o cuántas semanas, de acuerdo al callo que nosotros miremos en una radiografía. Bueno, compañeros, ya no hay más preguntas. Doctor, Les una deseo, consulta, disculpe. ¿sí? A través de la práctica forense se puede determinar si es un hematoma a través de un golpe o aquellos hematomas que aparecen espontáneamente en la piel por X o Y razón. Sí, 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 sí se puede diferenciar uno del otro. se puede diferenciar. Y se diferencia de la siguiente forma. Por ejemplo, si usted está evaluando un cadáver y resulta que el cadáver tiene un hematoma
en la frente, pero mira a su alrededor que está la imagen o algo sugestivo que hubo un cuerpo extraño que le pegó ahí, es un hematoma traumático. Pero si usted mira en el abdomen que hay un hematoma en la parte del cuadrante superior derecho, donde se encuentra el hígado, puede usted pensar que hubo una ruptura por un problema de una enfermedad, porque no va a haber ninguna otra lesión fuera de. Ah, ok, superficialmente, entonces es a través de una inspección visual. Sí, sí, así es. Ah, ok, gracias, doctor. ¿De nada para servirle? Bueno, compañeros, les deseo muy buena tarde y nos vemos mañana. Que tengan la mejor de las tardes y estudien bastante, que ya de mañana en 8 tienen su examen. Muchas gracias, doctor. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctor. Feliz Muchas tarde. gracias, Buenas doctor. tardes.